Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los principales acontecimientos noticiosos de la agenda nacional e internacional. Ha terminado una semana variopinta en la información cuando faltan prácticamente 60 días, 2 meses para la toma de posesión del próximo gobierno. Una semana dominada por información de temas judiciales y también dominada por la decisión de autoridades electorales, del Tribunal Electoral en concreto, de anular elecciones en el caso de la Gobernatura de Puebla y también de la alcaldía de Querétaro Capital. ¿Qué está pasando en el periodo de transición? Vamos a platicarlo esta noche cuando, como le digo, pues estamos a prácticamente 2 meses de la toma de posesión del próximo presidente de la República. Lo platicaremos esta noche con el panel. Me acompañan Ivonne Melgar. Ivonne, ¿cómo estás? Pascal, buenas noches. Hola, buenas noches, Ivonne. También Martín Espinosa. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estás, Pascal? A todos, buenas noches. Buenas noches. José, buen día. Pepe. Pascal, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Y Gerardo Galarza. Buenas noches, Pascal, buenas noches a todos. Bueno, hechos por supuesto que no necesariamente están vinculados el uno con el otro, los que yo comentaba, Pepe, pero bueno, que forman parte del ambiente en el que se está dando esta transición, larga transición mexicana de 5 meses que no existe en ninguna otra parte del mundo y de la cual ya se rebasó francamente la primera mitad. Larguísima transición. Sí. Y en efecto una semana en la que han ocurrido muchas cosas, no necesariamente unidas unas respecto a otras, pero a mí me gustaría comenzar con el tema que mencionabas, con el asunto judicial, que creo que estuvo en el centro de la polémica. Javier Duarte. Es Javier Duarte, pero también es Alejandro Gutiérrez, sí. y también es Rosario Robles, Sí. y antes había sido Elba Ester Gordillo, y aunque en efecto no son asuntos concatenados, sí podemos empezar a encontrar algunos paralelismos y dar... O vasos comunicantes entre unos Pues es y que otros, por lo ¿no? pronto yo no sé, pero da la sensación como que al final del sexenio la consigna fuera prepárense para salir todos, o por lo menos dejar las condiciones limpiar para la que casa. Exacto, limpiar para la el casa. próximo inquilino, ¿no? Pero ¿Algo con todos fuera, exactamente. Sí. Y la verdad es que sí preocupa, y creo que preocupa porque esta sensación de salimos todos, finalmente de impunidad, creo que a quien fortalece, pues evidentemente son a los que delinquen. La impunidad lo que genera es cierto fortalecimiento, yo creo, de las conductas que tenían que estar sancionadas. Y aquel Estado que no lo hace, pues también sufre el efecto contrario, porque sufre un mayor debilitamiento, por lo menos la apariencia de un mayor debilitamiento, si se subordina a los corruptos. Y ahí creo que un asunto que es central es que la repetición de esta clase de conductas genera patrones. Y los patrones tienden, a través del tiempo, a normalizar fenómenos. Me preocupa mucho que frente a la decepción o decepcionante condena de Duarte, frente al no se hace nada, a pesar de 16 denuncias entre 2015 y 2018 a Rosario Robles, o la incapacidad de la Fiscalía para probar las acusaciones contra Elba, comencemos a ver esto como un asunto normal, como un asunto que se normaliza y que desde luego se convierte en uno de los mayores desafíos para el próximo gobierno. Esperamos que estos 60 días los esté utilizando para saber cómo le va a entrar a ese asunto, porque cuando existen, digamos que esta clase de patrones que parecen estar articulados en una especie de mecanismo, forma de actuación permanente, repetible, de un caso a otro, lo que primero se pone en duda es que la corrupción se pueda atacar solamente con el ejemplo. Se tratan de, digamos, en todo caso, de desactivar esta clase de, repito, mecanismos que articulados te dan desde la forma como
como se cometen las irregularidades, la forma de generar las conductas indebidas, desviación de recursos, enriquecimiento inexplicable, hasta luego la forma de evadir a la justicia. Vimos en el caso de Duarte algo a lo que no estábamos pues necesariamente muy acostumbrados, porque el nuevo sistema de justicia penal, pues digamos, entró plenamente en vigor hace apenas 2 años y un poquito más. Vimos esta suerte de arreglo por fuera del proceso entre la Fiscalía y la parte acusada, es decir, entre la PGR y Javier Duarte y sus abogados, de decir, bueno, pues yo me declaro culpable de estos delitos, a cambio obtengo la sanción mínima y evito ir a juicio, lo cual pues al Estado mexicano, al Ministerio Público Federal, le evita gastos, bueno, al Estado gastos y al Ministerio Público Federal la posibilidad de ser derrotado, como ha sido derrotado tantas veces al no poder probar casos. ¿Qué te pareció a ti, Gerardo Galarza? Es el asunto más mediático de esto, ¿no? Como dice Pepe, la decepción de... yo leí ahí una defensa del sistema penal el viernes, en alguna columna periodística, de que finalmente se actuó conforme a lo que se aprobó en el Congreso. Sí, ¿no? Y ahora, pues sí, es muy decepcionante. ¿Por qué? Porque los mexicanos estamos siempre deseosos de sangre. Yo lo que allí conecto con lo que decía Pepe de patrones. Más que patrones, es una tradición política mexicana, ¿sí? que se vuelve a recuperar, un poco rota por los sexenios de Fox y Calderón. Y por este mismo sexenio, que en todo caso fue diferente la tradición. Pero hay que recordar, digamos, de los 70s para acá, pues siempre, ni siquiera chivos expiatorios, ¿no? Porque chivos expiatorios es alguien que no es culpable, sino más bien como casi sacrificios humanos. Cada presidente tenía que entregar a alguien para calmar a los que estaban descontentos por la corrupción, ¿no? Hay nombres. Parte del patrón. Es parte del patrón, que es una tradición. En el sexenio López Portillo se juzgó a Félix Barra García, que fue secretario de la Reforma Agraria, se juzgó a Méndez Docurro, ambos llegaron a la cárcel, que fue secretario de Comunicaciones y Transportes, con Miguel de la Madrid. Bueno, el caso con juicio político incluido de Jorge Díaz Serrano, exdirector de Pemex, bueno, ya en ese tiempo senador y había sido director de Pemex. Y allí, después, bueno, Carlos Salinas de Gortari con los 5 o 6 golpes espectaculares de inicio de sexenio, ¿no? La detención de Joaquín Hernández Galicia de la Quina, el líder petrolero, el de la defenestración de Carlos Conjitud Barrios y el encumbramiento de Albaster Gordillo, de allí ella surge como la gran líder. Estuvo el asunto de la Bolsa de Valores mexicanos con este señor Legorreta, que también estuvo en la cárcel, y algún Eduardo Rodríguez, por cuestiones de construcción, también a la iniciativa le pegó. Con Cedillo, bueno, nada más y nada menos que a Raúl Salinas de Gortari por el asunto del asesinato de Francisco Ruiz Massieu. Y ahí hay 2 casos también que pasa que la justicia mexicana se queda todo impune. En el caso del asesinato de Colosio, que le toca al gobierno de Cedillo, pues, finalmente es el que termina la sentencia, aunque empiezan desde antes en el gobierno de Salinas de Gortari. Los 2 crímenes mayores que han ocurrido, crímenes políticos mayores que han ocurrido en este país en los 50 años recientes, para ponernos de moda con los 50 años de todo, pues quedan prácticamente en la impunidad, por lo menos de sus autores intelectuales. Los autores materiales de ambos homicidios ahí están. Aburto está en la cárcel y aquel Daniel Aguilar Treviño está también en la cárcel todavía. Pero sobre todo en el caso de Ruiz Massieu, en el caso de Colosio, pues la versión, ¿cómo se llama? ¿Cómo dicen ahora? La verdad histórica del asesino solitario. Y en el caso de Ruiz Massieu hubo 1000 hipótesis y nunca supimos cuál fue la real, ¿no? Lo que tú dices, la PGR es incapaz de investigar. Un diputado desaparecido sí, que hasta el día de la hoy vida no aparece, Manuel Muñoz Rocha. Entonces, después se rompe la tradición con los gobiernos de Fox, pese a la pospuestas de campaña no que hay peces gordos dijo Francisco Barrio. ¿Te acuerdas? Y que le acusaron, dijo, no, pues ¿cuáles peces gordos? Puros pececitos, ¿no? Puros charales. Charales, se dijo. Con Calderón, pues estaba más en otro asunto de la violencia y del tráfico de drogas que en estas revanchas políticas. Con el sexenio que está por terminar, pues se empezó tarde a esos ajustes de cuentas. El programa fue presentado como... No, ni tan tarde, ¿no? Porque el Bester fue febrero. Sí, el Bester fue en febrero, claro. 2013, sí, pero fue en 2013. Temprano, pero sí. en el caso de Duarte y de los gobernadores, bueno, pues cuando terminaron, ¿no? Sí. Pero es una tradición.
veremos, a mí lo que veremos, si se cumple la promesa de combatir la corrupción, a quién vamos a ver en la cárcel empezando el próximo sexenio. Es parte, más que un patrón, es una tradición. Tienes que entregarle a alguien, a un Barrabás al pueblo que exige. Pero el presidente electo ya dijo que no va a haber. Es que tú sabes con él. Que no va a haber Barrabás. Pero lo está diciendo, pues. Pero, o sea, pero no sabes por qué un día dice una cosa otra. Yo voy a decir que hoy. así como dice una cosa, la opinión dice otra, pública, ¿no? como dice Gerardo, pide sangre. Pide ¿no? sangre. Y yo te voy a decir, yo sí estoy de acuerdo, por primera vez en mucho tiempo en este programa, con una frase de López Obrador de esta semana. Tiene razón, fue un espectáculo mediático. Cinito, dijo él. Cinito. ¿no? Nos llevan a show y cinito. Pues, a ver. Tiene razón en ese sentido porque se les van todos. Entonces, y como necesitamos barrabases que vayan o alguien que vaya a la picota, que la gente quiere sangre, pues sí, como a Duarte le dan 9 años y va a salir de 3, le restan 3 por cumplir, pues dices tú, híjole, por eso dices tú, pues sí, te aventarías hasta los 9 años de cárcel con 1.600 millones, por 1.600 millones de pesos. Pues depende, como sea la cárcel, ¿no? Es decir, ya No, cayendo en el cinismo, si la cárcel La es... jaula de oro. Es una jaula de oro donde simplemente se espera que pase el tiempo, a lo mejor sí, pero bueno, si la cárcel es como le toca al preso común en México, no, pues sí, que algunos sí. duermen colgados de la reja, ¿no? No lo aguantas, pero no es el caso de Javier Duarte, de ningún otro gobernador preso, ningún funcionario. A ver, Ivonne, aquí se cruzan varios temas, porque por un lado tuvimos una modificación del sistema penal acusatorio, en que se buscó cambiar el sistema en el que decía, pues es que la cárcel realmente no nos está resolviendo nada, ¿no? O sea, sigue la impunidad, la cárcel no nos resuelve nada, entonces vamos a movernos a un sistema más garantista. Y aquí estamos viendo, en el caso de Duarte, pues el ejercicio de garantías, ¿no? Sí. Digamos, si nos ponemos, si adoptamos el plan del acusado, de la defensa del acusado, pues creo que ahí no cabe esperar más que el acusado utilice todos los recursos que la ley le otorga para evitar la sentencia mayor, para salir mejor librado una vez que ha perdido la libertad. Pero el resultado tampoco nos está dejando, aunque es garantista y aunque podríamos decir, estrictamente hablando, pues sí, se apegó al proceso, ¿no? Hay una faceta de proceso abreviado en el sistema acusatorio. No hay nada no hay nada que impugnar en ese sentido, pero el resultado tampoco está dejando satisfecha a la opinión pública. ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que ya teníamos una especie de desilusión, ¿no?, con el sistema penal acusatorio, con el disparamiento de las cifras de la delincuencia común en las ciudades, donde los alcaldes y los gobernantes, Mancera lo dijo mucho, Enrique Alfaro en Guadalajara, pues los liberados, la puerta giratoria, ¿no? Y al final yo creo que más allá de las preciosidades, preciosismos del sistema y sus limitaciones, yo creo que en el fondo, Pascal, el punto que a mí me parece que está como marcando esta historia es el famoso pacto de impunidad. Exacto. ¿no? Que no se ha roto. Y no se ha roto en el propio sistema, ¿no? Se ha preservado. Había todo un juego en este sexenio de por Padres, Javier Duarte, y por César Duarte, ¿quién? Es decir, un manejo totalmente político, por eso en la campaña se le llamó a la PGR PRI-GR, ¿no? Por todo su manejo político de los casos. Y yo creo que aquí lo que está dando la pauta es el discurso, como bien lo dice Martín Espinosa, del presidente electo. El presidente electo, por la vía de los hechos, ya está gobernando. Está gobernando en el Congreso, está gobernando cuando dice que quiere, que sube, le hablan al primer ministro de Canadá para que interceda para la negociación del Tratado de Libre Comercio. Él está ya definiendo el rumbo y él fue muy claro. Yo creo que fue demasiado claro meses antes de la elección y dijo, no voy a castigar a nadie. No va a haber cacería de brujas. Para mi legitimidad, digamos, si traducimos un poco el discurso de Andrés Manuel López Obrador, es yo no necesito legitimarme con ni chivos expiatorios, ni cinitos, ni montajes, un poco esa es la narrativa, ¿no? Y ¿qué vemos? Una estabilidad
que él sustentaría en un liderazgo histórico, inédito. Yo me lo digo a mí misma y lo comparto con ustedes porque cada día lo veo más impresionante. O sea, es un liderazgo que no habíamos visto en las últimas décadas, de alguien que puede modular con su sola palabra y voluntad lo que está sucediendo. Esa es la verdad. Y cuando su movimiento absorbe literalmente al PRI, pues también absorbe a sus villanos y también absuelve a sus villanos. Yo eso es lo que estoy viviendo. O sea, muchos políticos que te decían del PRI, el PRI va a desaparecer, no va a quedar nada de nosotros, o que ahora te lo dicen bajito, ya no somos nada. Te lo dicen, no lo declaran, pero te lo dicen. Asumen que al final casi sentido el religioso, pago no de somos eso es que no va a pasar nada con los excesos de este sexenio. Martín. Mira, yo ¿Cómo lo veo ves? un ingrediente adicional de todo lo que han expuesto en la mesa que a mí me preocupa por el manejo político del que hablaba Ivonne. Si bien los hechos son diferentes cada uno en su dimensión jurídica, incluso hablando de técnica jurídica, el caso El Bester, el caso Robles, el caso Duarte, el caso Alejandro Gutiérrez, yo creo que sí hay una intención de los que se van de manchar a la administración que viene en diciembre, que aunque ya esté gobernando todavía constitucionalmente no está, en el sentido de decir, vean cómo el sistema y la estructura es exactamente la misma y aquel que les prometió un cambio, pues no lo va a poder cambiar, ni está en su afán de cambiarlo, y por eso está el tema de Robles, por eso está el tema de Duarte, independientemente Pero de la técnica jurídica. Esa es una lectura. O sea, yo sí creo que hay intención de los que se van de decirle a la sociedad, vean, hicimos excesos y no pasa nada. Y el que dijo que lo iba a cambiar, no lo puede cambiar porque el Poder Judicial es uno, el Ejecutivo es otro y el Legislativo es otro, y cuando les conviene hay división de poderes y cuando les conviene ordenan lo que se tiene que hacer de un poder a otro. Pero no será, digo, otra interpretación posible es que se quieren cerrar estos casos para evitar que se sigan investigando en el próximo periodo y entonces que aparezcan esqueletos más grandes. No, A ver, No, yo no creo que vaya por ahí. O sea, Ok. yo En no el caso- creo, en lo personal, yo no creo que sea el decir vamos a terminar con el sexenio y no le dejemos a los que vienen todo este embarradero. Al contrario, yo creo que es al revés. Les vamos a demostrar que estamos cerrando los casos y no pueden hacer nada los que vienen. Y es una mala señal a la sociedad porque la sociedad se está desgastando diciendo, ya ven, pues ni el que prometió el cambio lo va a poder hacer. yo no Pero creo. eso no le pega ni Yo no siquiera a lo la creo, popularidad ¿eh? del presidente Porque- electo, porque- como tú dices. Porque López Obrador estaría al menos pataleando, impugnando, cuestionando la forma en que se resuelven las cosas. Y al él contrario, sabe, dice, Ivonne, pero él sabe que dejémoslo. no lo... En la realidad, el Poder Ejecutivo no lo puede cambiar. No puede cambiar una resolución de un juez que pertenece al Poder Judicial. ¿Sí me La cambia antes, explico? la cambia antes. Sí, pero la señal, lo que están aprovechando los que se van en el ámbito político es decir, vean, o sea, ahí está su ver. Mesías que tampoco él puede pero, meter a la Martín, cárcel no, sí, pero hay, por a ejemplo, quienes a evidentemente ver. violaron la ley siendo gobernantes. Esa Bueno, es mi lectura. Tenemos que, creo que hay diferentes ya puntos se de puso- vista ya en se la puso- mesa, ya lo se puso cual, buena. lo cual hace prever que el próximo bloque que tendremos después de una pausa, pues podremos tener un buen debate aquí sobre la interpretación de estos procesos que se están cerrando aceleradamente conforme se acerca el final formal del sexenio de Enrique Peña Nieto. Volvemos. Estamos de vuelta en Entre Líneas y bueno, el debate en la mesa continuó durante el corte porque tenemos interpretaciones distintas y yo creo que con buenos argumentos respecto a qué significa este cierre de tantos casos. Y creo que es mucha, aunque decíamos, no están necesariamente conectados unos y otros, pero de alguna manera sí, el que estén cerrando de forma simultánea, pues tiene lecturas, ¿no? Y aquí Martín Espinosa decía que su lectura es el actual
sistema, diciéndole a quienes ganaron las elecciones prometiendo el cambio, pues aunque hayan votado 30 millones de mexicanos por el cambio, las cosas realmente no van a cambiar en ese sentido de un modo tan profundo en cuanto a la rendición de cuentas, el combate a la impunidad. a la impunidad. Hay otras interpretaciones, ¿no? Que más bien quienes se van están tratando de limpiar la casa lo más pronto posible para que quienes lleguen pues no encuentren papeles que puedan usar o que si los quieren usar pues ya hayan prescrito los procesos, ¿no? Pepe, buen día. No, yo me inclino por esta segunda. Coincido contigo en que creo que el objetivo de cerrar estos casos rápidamente y liberar es justo limpiar la casa antes de que entre el borrón y cuenta nueva que ofreció el presidente electo el primero. O sea que no le quererían el diciembre. borrón ni cuenta nueva. Sería esencialmente eso. Antes. Por eso, Antes no creen en el discurso, los que se van no creen en el discurso de que no va a haber cacería de brujas y por lo tanto quieren rápidamente cerrar lo que puedan En cualquier para caso. que no tenga la facultad legal No, al de continuar contrario. la investigación. No, perdón. Es como hay un borrón y cuenta nueva implícito Sí. entre la administración que se va y la que viene, pues de favor, límpialo tú y no me dejes el tiradero. Claro. Yo así lo Desde veo. ahora. Como parte Bueno, del ese es pacto otro político. esa es otra, supuesto. esa es Es otra lo que dice, interpretación. que lo cierren de la PGR, limpia tu no tiradero, mi fiscal. Siempre limpia tu tiradero y no me obligues a mí a hacerte el trabajo sucio. Es tu interpretación. Claro, Sí, porque pero hay sí, un pacto implícito. Sí, Hay un pacto porque- implícito, porque como el además... pacto de caballeros del fútbol, perdón, Pepe. Sí, pero además, digamos, aunque... Aquí hay ya tres interpretaciones. A ver, sí, ahí me parece cada vez más precisa la que acaba de poner Sí, sobre la mesa sí. Ivonne, porque en efecto, quien tiene todavía la decisión sobre las fiscalías y los órganos de justicia es el actual gobierno de Peña Nieto. Y lo estamos viendo operar a la PGR, por ejemplo, en el caso de Duarte. Se le quiere echar la culpa a la reforma penal, pero oigan, el tema es que la PGR no pudo acreditar más de la desviación de 1.600 millones cuando se habló desde 75 hasta 75,000 millones. Y en el caso de Alejandro Gutiérrez, la excarcelación del exsecretario general adjunto del PRI por la triangulación de recursos en Chihuahua, ha sido la PGR la que decidió atraerlo, incluso contra la opinión de Hacienda, que dijo es un asunto que compete localmente. Pero a ver, ahora, perdón, sí hay... el error nada más. ahí, el error por el cual se pierde este caso, lo cometió el gobierno de Javier Corral. Cuando solicitó un amparo, cuando lo acusa de peculado, que fue la que ahora solicitó el amparo para eso, que ya se lo negaron. Cuando el señor no, legalmente, yo creo que es funcionario público, porque los partidos están sostenidos con dinero público, Sí. pero finalmente no está en la definición de funcionario público. Así es. Entonces, el peculado del que estaban acusando el gobierno de Chihuahua, Alejandro Gutiérrez, solamente lo pudo haber cometido un funcionario público. Debieron haberla acusado a quien proporcionó el dinero o a quien hizo mal. Ahí, estos errores, entre comillas. Ese es el punto. Eso no. La PGR siempre se le ha acusado que deja el asunto esto. Yo no soy abogado y no conozco el sistema, el nuevo sistema penal, que ya no está nuevo, pues, pero el vigente. La confesión de Duarte elimina investigaciones a sus colaboradores. ¿Los beneficia? No tendría que. No tendría no, que, no, pero yo no lo Dijo la conozco. PGR que las Es investigaciones a sus colaboradores siguen. No, bueno, incluso hay otros cargos que no se han borrado. En el No, caso- sí, de acuerdo. en el caso- pero el caso de esas Duarte. cosas Ahora- saltan a la vista, pues. Ahora, no cabe duda que la PGR, digamos, ha tenido un papel decisivo en la solución de los casos, Claro. en el sentido que le beneficia al presidente y al PRI, independientemente de los detalles legales y los errores que pudo haber cometido el gobierno de Chihuahua. Ahora, dicho esto, yo creo, y ahí conecto con lo que dice Martín, independientemente de que no sea algo deliberado el querer, digamos, proyectar sombras sobre el próximo gobierno, lo cierto es que la impunidad, este pacto de impunidad del que está hablando Ivonne, digamos, insistentemente, límpiame la casa porque te corresponde a ti y ya déjamela con los casos cerrados. Como sucede
cuando cambian inquilinos, píntala de blanco. Exacto. Claro, y que, déjala venga, limpia, ¿no? el que venga que haga lo que quiera. Bueno, Pero, eso ok. tiene un efecto sobre impunidad. Y si hay algo que ha deteriorado la confianza social en este país, desde el 90 para acá, hay datos recientes de las últimas mediciones sobre confianza social del país y en el mundo, es abrumadora. México parte en 1990 de un 34-35%, hoy está en un 11% de confianza social. No tiene confianza ni en las instituciones. ahí está el tiene resultado de las confianza. elecciones. Ahí está el resultado de las elecciones, por supuesto. Pero además se proyecta ahí sí sobre las posibilidades de éxito del próximo gobierno en el combate a la corrupción. A ¿Que ver, no lo yo, van a hacer yo por ahí, instituciones exacto, o- yo por o ahí, quién lo va a hacer? por ahí quería continuar por la historia que nos presentó Gerardo Galarza al principio, de todos estos casos de corrupción que le servían al presidente en turno, al gobierno en turno, para dar la impresión de que estaba combatiendo la impunidad. No le van a dejar entonces muchas canicas, por lo menos las canicas más Pero grandes. él ya ¿no? dijo que eso no le interesa. Es que Y además eso te voy no a es decir Sí, algo. pero a la mera hora, No, Martín. a ver, A la mera hora. la legitimidad agenda. que logró Basta. López Obrador en las urnas con Sí. esos 30 millones de votos. Sí, pero si no económicamente no las necesita cosas, pero él si la canicas. economía empieza Claro. a fallar, si todo aquello que No lo prometió creo. no logra Prender. prender, no logra reducir la brecha de desigualdad social, si empieza la inconformidad porque se desata la inflación. Que es muy- que está en Vaya, hasta un huracán puede Sí, y- tumbar a un gobierno, por lo menos en la credibilidad Claro. que tiene. Lo de la En inflación algún está ahí, momento está eso ahí. es un parque del Exacto. cual se puede echar mano. Pero yo el no de creo- los fantasmas del pasado, el de hacer Sin duda cuentas con el alguna. pasado. Y este, ya sea pacto de impunidad o como le queramos llamar, sea cual sea la interpretación, pues se va a quedar sin los casos más explosivos. Yo, ¿no? yo lo entiendo. Va a tener que empezar a perfectamente. buscar casos Claro, pequeños. Pero yo para- creo que tenemos que asumir que nuestra agenda de antes del 1 de julio, con la cual trabajaban las organizaciones no gubernamentales, transparencia, libertades democráticas, viró. Y la agenda de López Obrador no está sustentada en castigar ningún caso particular. Él mismo lo ha dicho. Mira, te lo empezaban a decir Lo en dijo cafés. del presidente Peña. Te lo dicen en café y después ya lo han repetido Olga Sánchez Cordero, lo escuché con Zoe Robledo y creo que el propio presidente electo. Las cárceles no alcanzarían, dicen, como una metáfora que justifica la ruta de la amnistía. Al final todos somos corruptos, todos estamos en un sistema tan perversamente corrupto que ahora las cosas van a cambiar porque viene alguien que no lo es, que no era de ese otro sistema. Yo veo toda la energía, Pascal, del morenismo y del equipo del presidente electo en descalificar, descarrilar, aniquilar, minimizar, someter a la oposición, Sí. a todo el PRI-PAN-PRD y decir, tatuarlos así como reces y decir, ellos eran los culpables, no sirven, pateémoslos. Y todo va a cambiar a partir del 1 de diciembre. Ahí está puesta la energía. Y no lo veo en ningún caso de corrupción, Pero particularmente hablando. yo he sentido lo que dice Pascal. En medio de todo esto, y hemos hablado de uno o dos casos, no todo lo que planteamos al principio. En medio de esto, esta semana, la Fed en Estados Unidos aumentó un cuarto de punto La tasa. la tasa de interés, que eso se va a reflejar en México. El Banjico todavía, que existe todavía como Esta autonomía, semana tiene que tomar esta la decisión. semana va a resolver y va a aumentar las tasas de interés otra vez. En México también. Esto puede implicar no necesariamente inflación, para eso lo hacen, para controlar más o menos la inflación, pero también puede descarrilar mucho la economía si empiezan a crecer demasiado los intereses por los créditos y a la vez para los ahorradores. En Estados Unidos la tasa de interés, que todo el mundo está preocupado, subió medio cuarto y llegó a 2.25%. En México andamos cerca del 8% ya. 7.75. Entonces, eso no lo estamos viendo en medio de estos espectáculos. Ahí estoy de acuerdo con López Obrador, de este cinito, para usar la frase, ¿no? Cinito que él también da, ¿sí? Porque un día dice una cosa, otro día dice otra cosa, y no sabemos cómo va a actuar. Un día dice que va a la, ¿cómo se llama?, la reforma energética para atrás, y al otro día se reúne con los petroleros o con los empresarios petroleros y dice, no, vamos a respetar todos los contratos, no se preocupen. Entonces, tenemos que tener cuidado. Pascal creo que tiene razón.
Si en el momento en que se empieza a caer la popularidad, ¿a quién le van a echar la culpa? Los diputados senadores, tienes tu razón en tu análisis, Iván, pero los diputados senadores no son cabezas deseables porque no... Pues, ¿a quién pueden culpar? ¿A Gustavo Madero? De figuras, ¿quién más? ¿A Osorio Chong? ¿A René Juárez? Mancera. Quizá Mancera, pero no, tampoco son grandes figuras y entonces sí se les va a acabar los casos notables para soltarlos a las fieras, ¿no? A ver, yo creo que más por el lado de lo que decía Ivonne, yo lo que veo es que en el Congreso va a haber un gran avasallamiento por parte de la mayoría de Morena. Ya lo sabemos, bueno, las pero en comisiones, tiempos, cuando no funcione el tema de la política económica o el tema de los precios del petróleo o que se venga un conflicto económico a nivel internacional en el cual México también sufra las consecuencias de todo ese entorno internacional, yo creo que más que echar mano de casos policíacos, político-policíacos, para darle por su lado a la audiencia que quiere ver sangre, yo creo que el tema va a ser en el Congreso y va a ser con la mayoría de Morena donde se van a tomar decisiones. De hecho, ahorita el discurso es: señores, el problema no es del Ejecutivo, es un problema del nuevo sistema de justicia penal. Ahí es donde está el meollo, dice el nuevo gobierno, y por eso habla López Obrador. Fíjate el discurso, es un circo, es cinito, es un espectáculo, es un show mediático. Cosas que son obvias para la gente, o sea, cosas que el pueblo repite en la calle diciendo esto es un circo, esto es nada más para hacernos ver, pero donde, o sea, no. A partir del 1 de diciembre el tema va a estar en el diagnóstico Congreso. es correcto, es decir, coincide López Obrador con lo que dice la gente. Pero a partir del 1 de diciembre ya no van a querer que solamente les diga. Sí, ya no va a haber. Van a querer que resuelva. No solamente que... Sí, de acuerdo, que coincida. De acuerdo, pero las culpas van a empezar a echar culpas a otros poderes o a otras partes para no justificar que el Ejecutivo pues no puede combatir la corrupción por sí solo, o con el ejemplo, como decía Pepe, o sea, yo doy ejemplo de honestidad, pero no por eso todos mis colaboradores van a ser honestos, ¿no? Yo creo que el tema va a estar en el Congreso, sobre todo en la Cámara de Diputados. Yo creo que hay dos tentaciones que pueden ser muy graves hacia adelante. La primera, coincido con Ivonne, este discurso de finalmente a los viejos partidos y al actual gobierno no hay que juzgarlos porque ya las urnas los juzgaron y los vapulearon. Ese es un poco el mensaje que ha mandado. Ahí está, no les estoy diciendo yo. Sí, ese es. Son los malos. Ese es. Ese es. Los rechazó el Pero pueblo. lo que ha dicho yo me Ivonne. pregunto si ese va a ser de manera sostenida el discurso a lo largo del próximo gobierno. Lo van a sacar cuantas veces sea necesario, ¿no? ¿Hasta cuándo va a durar, pues? Es una gran pregunta, porque yo sí coincidiría ahí con Gerardo y con Pascal en la parte económica. ¿Cómo le van a hacer? Y esa es una gran interrogante, porque si tú te fijas, donde se están canalizando la energía es en realmente mover mucho el tablero, quitar el outsourcing. No es cualquier cosa. No, hombre. Desmontar el sistema tripartita en el Instituto Mexicano del Seguro Social. No es cualquier cosa. No. Y derechos laborales para el trabajo doméstico, ¿no? Que las empresas contraten a los muchachos que les van a dar oficios. O sea, es decir, hay una nueva relación Estado-patronal o empresarios. ¿Cómo vas a justificar eso? ¿Quién va a poner realmente la pauta? ¿Alfonso Romo o Luisa María, alcalde en la Secretaría del Trabajo? A mí me parece que efectivamente las grandes incógnitas están en la conciliación de los factores de producción, como se dice, ¿no? En el viejo lenguaje marxista, pero que finalmente es lo que nos está indicando que le importa. No lo veo preocupado en la corrupción, lo veo preocupado en sus nuevas clientelas, que tienen que ver con los programas. Bueno, y eso agrégale. Recordemos que, a ver, cuando terminó el sexenio pasado, terminó más o menos a tasas de 4%, así lo recibe Peña Nieto. El primer año, con toda la curva de aprendizaje para el manejo del gasto público,
la tasa de crecimiento cayó 2%. Así es. Este año, Va a caer. el Peña Nieto le va a dejar a Andrés Manuel 2% de crecimiento. Si en el primer año también hay un retardo en el manejo, en el aprendizaje y manejo del gasto público, aunado a la, ¿En cuánto va a quedar? a la reingeniería Después de haber la prometido administración 4%. pública. Sí. Después de- Sí. y si frente a eso, frente a ese escenario, aunado, por supuesto, al contexto internacional, las tasas de la Fed, etcétera, si a eso la respuesta es tener confianza en que, otra vez, la segunda tentación, que sería grave, confiar en que el prestigio y el liderazgo de las urnas va a resistir una situación así, sería, francamente, Ya lo tienen previsto, Pepe. sería A ver, ingenuo. viene la iniciativa de la revocación del mandato. La revocación del mandato, como las consultas, solamente van a ser en elecciones federales. Bueno, la consulta ya está determinando esta. Entonces, ¿qué va a pasar dentro de 3 años? Se trata de que Andrés Manuel esté en la boleta otra vez. Sí. Y va a jalar todo. Claro. Y ya, y entonces volver a ganar, y entonces sí, ahora ya ven cómo decir, o sea, no porque va a ser candidato a presidente, sino que esté en la boleta. Elecciones siempre. Elecciones siempre. Ese es otro estilo, siempre toda la campaña. A ver, gira de agradecimiento, Es otra dinámica. perdón, más allá de quién esté pagando o no lo esté pagando, ¿desde cuándo? Perdón, hay que decirlo, se acostumbró el presidente electo a 18 años de campaña y no puede estar sin hacer campaña. Ya empezaron las palabras, los cajamanes. Y creo que uno de los fantasmas que van a resurgir y van a volver con el tiempo cuando empiece a haber problemas, va a reaparecer la mafia del poder en el discurso. No podemos, o esto pasó porque la mafia del poder... Ojalá que solo sea en el discurso. Bueno, el problema es que nadie Sí, pero, a ver. nadie ha demostrado cómo existen, quiénes son o Pero cómo manejan la mafia del nuevamente poder. ese es un lenguaje de oposición. ¿no? Oposición, claro. Ya en el gobierno, hablar de la mafia del poder, la gente va a decir, bueno, yo creo que una parte de la opinión pública por lo menos va a decir, bueno, ok, tienes razón, ¿no? Así se hacían las cosas antes. ¿Y ahora? ¿O qué vas a hacer al respecto? ¿no? Y ahí es donde digo que la posibilidad de continuar con este discurso de que no me ocupo de los casos de corrupción del pasado, pues no sé si ya va a ser tan redituable, ya estando instalado en la presidencia. Es que yo creo que le va a dar más, Pascal, y perdón que asuste yo a los empresarios, cobrar impuestos y cobrar los verdaderos impuestos. No, esa es Eso otra, le va a dar esa es más otra- que esa es otra. combatir a la corrupción. Bueno, tenemos que hacer una nueva pausa, pero regresamos con esta discusión. No se vaya, esto es Entre Líneas. Ya estamos de vuelta en Entre Líneas. Ivonne, creo que no te dejamos terminar la idea. Nada más era que yo lo que observo ahora, obviamente estamos todavía en el terreno de la especulación, ¿verdad? Claro. Faltan 2 meses, pero lo que yo observo, sobre todo en el Congreso, que es donde se están preparando las iniciativas para acompañar a las nuevas políticas públicas, es una energía centrada en la nueva relación de las fuerzas económicas, resumiría así, y no en el castigo a los camajanes y a la mafia del poder. O sea, ¿tú crees que va a tener suficiente trabajo para no tener que ocuparse del pasado? O sea, el pasado no Así se va a es. convertir en un frente del No, próximo gobierno. No, yo creo que el fortalecer a esta juventud que creyó en él políticamente hablando, que está contagiada, que puede tener estos programas interesantísimos e importantísimos de la educación dual, de alguna manera, ¿no? De formarse en los centros de trabajo. Si eso no es solamente clientelar, si logra ser un primer piso de otra forma de educar, pues estaría teniendo un hitazo, ¿no? Y si hay una justicia laboral creando sus propios nichos sindicales, este multisindicalismo, pues no somos ingenuos. Obviamente lo que va a hacer es abrirle la puerta Pero a sus nuevas fíjate, organizaciones, ¿no? Fíjate, eso sí, no somos ingenuos, pero no sé si alguien notó o leyó la declaración del actual secretario de Gobernación sobre eso. Que dijo, no se preocupen, señores empresarios. Yo he platicado con la nueva secretaria del Trabajo y no está en su agenda el multisindicalismo. El sindicato mayoritario, no habrá 3 o 4 contratos colectivos en la misma empresa. El sindicato mayoritario seguirá detentando el contrato colectivo. Tú vas a tener derecho a decir, yo no quiero ser sindicalizado y me sumo a otro y demás, pero eso lo dijo sacando lo que refuerza la idea tuya,
de los pactos. ¿Por qué el secretario de Gobernación del presidente Peña Nieto tiene que hacer esa declaración a los empresarios? En medio de todo este cinito, ahí está esa declaración. A mí me sorprendió mucho, ¿no? Cuando también el secretario de Gobernación recibe a un artista, una cantante, que violó la ley mexicana para decirle, a usted no la vamos a... No se preocupe. No se preocupe. Es que el no se ¿Cuándo? preocupe es ¿Cuándo? transaccional. Transaccional. ¿Cuándo habíamos visto, cuando hay tantos extranjeros que tienen problemas de estancia en México, que lo reciba el secretario de Y Gobernación? creo que el secretario de Trabajo, el secretario de Gobernación tiene mucho trabajo, ¿no? Sí, hombre. Mientras no saquen a la Secretaría de Seguridad Pública o creen la Secretaría... Él es el responsable de Él es el responsable de eso de la violencia. y creo que tendríamos que estarlo viendo, haciendo otras cosas que recibiendo a Belinda, ¿no? Sí. Pienso. Yo también, pero creo que sí, ese es el asunto por donde yo coincido ahí con Ivonne. Lo otro, lo que nos convocó a esto, pues se han quedado varias cosas aquí en el tintero, pero yo creo que sí, no va a haber más. Sí. A ver, y lo que estamos viendo, las resoluciones del Tribunal Electoral, a mí me llamó mucho la atención el caso de Huimilpan, Querétaro, donde se anula la elección por uso de imágenes religiosas, cuando que el Movimiento Regeneración Nacional, pues creo que incurrió en lo mismo. Cualquier comunicólogo muchísimas veces, ¿no? Con 2 libros leídos, con el mismo nombre, perdón. Sí, el mismo nombre sí del me llamó. movimiento Entonces, Morena, digo, pues. mi duda o el planteamiento que pongo en la mesa es si también en el Tribunal Electoral Sí, tú y yo están tenemos una arriando experiencia, Pascal. banderas, ¿no? Tú y yo tenemos una experiencia. Sabíamos que toda denuncia en los anteriores tribunales, Martín, también toda denuncia que llegaba al tribunal de parte de la oposición en ese tiempo, en las épocas del PRI, no tenía ningún futuro. Claro. Era un Bueno, simple- ahí está Coahuila. Era ¿no? simulación nada más. Bueno, este es con el nuevo, Sí. pero ahora este es al revés. Toda denuncia que provenga de Morena tiene futuro. Si el viernes pasado, todavía el viernes, por ahí el vocero de la gobernadora, todavía gobernadora electa de Puebla, dijo que los 4 puntos de ventaja se mantenían cuando faltaba el 30% más o menos del conteo, y que se iba a mantener, que quizás hasta iba a aumentar el porcentaje. Pero inmediatamente Lo que sigue es anular la elección. Barbosa del dijo, gobernador. no hay problema, nosotros vimos la anular y la van a anular. La van a anular. Eso es a lo mí, que a mí buscan. me queda Bueno, claro. eso lo dijeron Es decir, abiertamente. Por eso todo- yo veo dos todo, tribunales, ese es el que dejó intacto el triunfo del PRI en Coahuila Sí. y el que está ahora muy sensible a las demandas presentadas por parte de la nueva mayoría. Se quieren ¿no? O sea, subir sí, al carro, Mira, quieren subir al carro. Es punto. muy sencillo. Yo no puedo dar nombres porque finalmente han sido conversaciones Privadas, que nosotros respetamos el off the record, pues es nuestro oficio, ¿no? Pero mi pauta de comportamiento de todos es querer tener una foto con el presidente. Claro, Todo el Electo. mundo quiere una foto con el presidente electo. Pero eso es parte de la idiosincrasia. A eso me digo, para política. responderle a Pascal. Sí, sí. O sea, finalmente yo lo que observo es, frente a una apabullante elección, perdón, es que 30 millones, yo sé que es un porcentaje. nadie había alcanzado 20. No. 30 millones de votos. Sí. Esa fortaleza de liderazgo, esa capacidad política, ese talento, porque lo tiene. Pues todo el mundo tiene temor. Tiene temor de su chamba, tenemos todos temor de que le bajen el salario, de que se cierren fuentes de trabajo. Bueno, lo mismo pasa en los tribunales, lo mismo pasa en los partidos que están a punto de desaparecer, pasa en la oposición. Quieren estar bien con Olga Sánchez Cordero, con Alfonso Durazo, con Alfonso Romo, con el presidente electo. Me parece que es parte del mismo fenómeno. Y hay que agarrar el argumento que sea, ¿no? Violencia política, qué bueno. Violencia de género. Aunque De género, exageren, política de género. es que Esto, algunos digo, exageran, ¿no? Hay algunos que exageran. imágenes Porque religiosas tienes me el caso pareció. del INE. El INE, ¿no? Se ha mantenido, digamos, incluso en su relación, los fallos hacia Morena mucho más neutral, digamos, se le ha visto menos sesgo, está el fallo sobre el fideicomiso, independientemente del fondo, pues ahí está puesto, entonces hay matices. El caso del tribunal, Eso es lo que hablamos. el problema, exacto, el problema yo sí veo es dos tribunales. la Pero por exageración, supuesto. ¿no? Es la exageración de, digamos que la consistencia que ha mostrado
hacia un lado. Sí. Y ahí es donde la parte, digamos, de la justicia imparcial se te desmorona. Y por supuesto... Pero fíjate lo contradictorio, cuando verdaderamente en estos tiempos que requeriríamos instituciones electorales, por ejemplo, hablando del tema electoral, más sólidas y más independientes, estamos viendo el fenómeno contrario. Sí, instituciones sí. Así es. que con sus fallos y con este análisis se están debilitando y que corren el peligro de convertirse en instituciones de Estado Por supuesto, del nuevo por gobierno que supuesto. toma posesión el 1 de diciembre. Porque la Y ingeniería- es muy grave eso, ¿no? Porque la ingeniería, de esas instituciones, al final se hizo al calor de las cuotas partidistas, se hizo al calor de los Sí. cuates y las cuotas. Nada y lo que ciudadano. está sucediendo, por ejemplo, los empresarios, que por supuesto muchos están en contra del outsourcing y estuvieron en contra del convenio 98 de la OIT, pero ¿quién los representa? ¿Quién los defiende? Ya nadie. Quienes eran sus voceros no tienen peso en el Congreso. Entonces, mejor vuelven a plantear una estrategia de renegociación. Y creo que lo está pasando lo mismo con el tribunal. Había, ¿de quién es ese magistrado? Se decía, es panista, ese magistrado es priista. Bueno, ahora para sobrevivir tienen que ser morenos. Digo, yo sé que es como muy chabacana la lectura y la caricatura, pero yo creo que eso es lo verdad. que está pasando. Es lo que está pasando. O sea, yo sí veo, insisto, podemos analizar las causas, podemos ver con cuidado todos los fallos, las razones, pero sí, yo veo un tribunal como el que dejó intacto el resultado electoral en Coahuila, de Coahuila. Así es. ¿no? Y otro que está encontrando pretitos en el arroz por todos lados, Puebla, Querétaro. ¿no? Sí, ¿no? Coyoacán, aunque es Imagínate un tribunal Sí, pero es una local. sala regional del Tribunal Y Federal. en sí. operaciones que se han caracterizado por su sigilo. Han sido Sobre todo absolutamente eso. sorpresivas. Eso es muy Nadie importante. estaba pensando, ni viendo, ni poniendo atención, y de repente casi les puedo decir que incluso los directamente beneficiados, en algunos casos ni siquiera sabían lo que, No, sí sabían. lo que venía. Sí sabían. En algunos no. Bueno. Pienso, por ejemplo, en Coyoacán. Yo como Ivonne no puedo dar mis fuentes, pero yo, digamos que yo escuché lo de Querétaro antes de que Yo antes estaba de que lo pensando en diera. Coyoacán. Y ahí se va a repetir. Ajá. Sí. Y si se repite, pues la ola morena va a ganar. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver porque, digamos, tal vez todavía sea pronto, ¿no? Pero también la opinión pública en un momento dado también se puede ir para el otro lado si ve algo que no le gusta o quiere, digamos, si ya no hay equilibrio de poder en el Congreso, pues a lo mejor la gente dice, pues la única oportunidad de hacer cierto equilibrio es a la hora de votar, ¿no? Y a lo mejor simplemente por hacer el equilibrio podría darse un resultado electoral en otro sentido, no lo sé. No, y las estamos, por expectativas, supuesto ¿no? que estamos Oye, especulando. Y las expectativas, Sí. están ahí y están vivas y son intensas y están queriendo cobrar las promesas que se les hicieron. Y no nos podemos olvidar 2 promesas básicas: combatir la corrupción y crecer. A partir del 1 de diciembre, toditita las decisiones y el costo de las decisiones ya van les directo. Y no se nos olvide la directo violencia, a no se nos olvide la y violencia, no, porque no. ese es otro frente Exacto. donde no está todo, es decir, ahí sí no opera la negociación política, por lo menos, no sé. hasta donde vemos. Hasta donde vemos, ¿no? Pero como se ha atomizado la violencia, es decir, ya no está en manos de grandes cárteles, O no, sino o ya no son los únicos. Es decir, ya no es tan fácil decir, como dijo en alguna ocasión en esa ponencia Sócrates Rizzo, ¿se acuerdan? ¿No? En la Universidad de Coahuila, que dijo, bueno, la impresión que dejó, no me acuerdo las palabras textuales, pero la impresión que dejó es que en el antiguo PRI pues, sabían con quiénes negociar para que no hubiese violencia, ¿no? Exacto. Yo no sé si eso, hay partidarios de eso. Recientemente creo que, no sé si sea partidario de eso, pero me llamó la atención la expresión que tuvo el presidente electo diciendo que Calderón había pateado el avispero a lo tonto, ¿no? Como diciendo, había otras formas de hacer eso, ¿no? Yo no sé si no es un mito, si realmente ocurría como dijo Sócrates Rizzo, o como yo entendí que dijo Sócrates Rizzo, si había negociaciones con algunas organizaciones para que no hubiera repercusiones en la población de ese tipo de negocios.
yo no sé si eso se pueda operar en un ambiente de organizaciones delictivas totalmente atomizado como el que vemos hoy. Bueno, ¿no? eso a lo mejor fue en la época de Sócrates Rizzo. Hoy yo estoy mucho más de acuerdo con lo que acaba de decir la Comisión Global sobre Drogas. Oigan, está la cantidad de dinero que mueve el crimen organizado que pactar Sí. es absolutamente ingenuo. Te van a comprar. Están comprando instituciones. Bueno, es están el caso de penetrando Acapulco, gobiernos. es el Ahí caso de está. Acapulco. Ahí está. Acabamos de semana ver pasada. la Bueno, policía la semana que municipal. termina, ¿no? Pero bueno, yo comenzaba diciendo que no perdamos de vista la violencia. Yo sí creo que no es Ese es el gran un desafío. factor que se pueda controlar de manera tan fácil. Ahí no hay voluntarismo. No. Sí. No, ahí Creo no hay que valga. exactamente, ahí no hay voluntarismo. No, y es cada imposible. vez más atomizadas las mafias, ¿no? Cada con vez mucho más, dinero. y con un gran poderío. Ahora, qué bueno que sacas el tema económico. Yo quería poner sobre la mesa esto. ¿Qué tanto el quitarle la mitad a los partidos el año próximo también debilita a la institución de los partidos políticos en México? Por una razón. O sea, todos los ciudadanos estamos conscientes y nos parece excelente que los partidos no despilfarren el dinero que nosotros le damos al gobierno vía impuestos y que de ahí se distribuye a todo el presupuesto, incluyendo a los partidos políticos que son de interés público. Pero dentro de todo este escenario de controles que hoy Es una está gran estableciendo el nuevo gobierno a partir del 1 de diciembre, ojo, no quiere decir que vaya a haber menos dinero para la política, va a haber menos dinero para los partidos, porque lo que resta lo va a concentrar el gobierno federal. Han dicho en programas sociales, por supuesto. 2.400 millones de pesos que Y no esos- les van a dar, se van a ir a programas sociales. ¿Cómo los vas a dar? ¿Bajo qué premisas? ¿Con qué estructuras? Que ya ¿Y las cómo los tienen. va a entender la gente? ¿De dónde Exacto. vienen, no? Y le quitas a los partidos la facultad de gestionar y de prometer a cambio de votos. O sea, esto también va en detrimento Por del supuesto. sistema de partidos, ¿no? Bueno, hay un elemento, yo lo voy a meter ahí disruptivo, que va de aquí al 1 de diciembre otra vez. Hoy Cuauhtémoc Blanco toma posesión como gobernador. Es el primer gobernador de Morena que haya sido postulado por el PES, pero finalmente de Morena, que va a entrar en toma de posesión. Y son 2 meses en los que por lo menos los morelenses van a poder ver qué futuro que les depara. Esos ciudadanos morelenses al 1 de diciembre ya van a tener una experiencia de gobierno, no del legislativo, que dicen ahora que critica ese presidente, ya del ejecutivo, de por lo menos un aliado de Morena. Creo que habrá que tomarlo en cuenta para todos estos asuntos, ¿no? Y lo de la violencia, sí, pero ahí está el mayor grado de impunidad. No te cuesta, o sea, no estoy diciendo de dinero, no te cuesta ninguna sanción asesinar a alguien en este país. El 98, casi 99% de los crímenes son impunes. Sí, terrible. ¿No? Y ahora estamos viendo el fenómeno, que no es nuevo, pero que empieza a multiplicarse, del linchamiento. Claro. O sea, en el estado de Hidalgo tenemos 3 casos recientes, muy pegados uno con el otro, además de lo que sucedió En un pueblo, Puebla. Pascal, yo me recuerdo aquí en Excelsior hizo ese reportaje, Metepec Hidalgo, donde está Sí. el centro de los huachicoleros. Sí. Donde todo el pueblo es huachicolero. Era un agente de investigación encubierto, ¿no? Al Sí, que con de el la pretexto PGR. de que estaba tomando fotos y era un robachicos, pero en realidad yo Lo creo que mataron, ahí lo quemaron. Lo quemaron, ¿no? Pero ocurre, sí, el contexto en el que ocurre, pues es justamente el del robo de combustible. Bueno, para cerrar, señor Buendía. Pues la verdad es que creo que independientemente de prioridades como la violencia, bueno, creo que la corrupción va a tener que seguir estando en el centro de los esfuerzos que haga el gobierno. Y ahí lo que me preocupa es si después de ver, digamos, estos patrones o tradiciones, como decía Gerardo, el gobierno entrante sigue pensando que es un asunto de voluntad o de ejemplo, y eso se refleja o se tendría que reflejar en el fiscal. Creo que ahí hay una pieza clave que hay que nombrar. Se va a nombrar antes del 1, va a ser para fortalecer tu tesis de común acuerdo entre Ya la lo administración anunció entrante Luis Miranda. y Luis saliendo. Miranda. Él dijo que era un común acuerdo. Él dijo que era un común acuerdo Diputado y dijo lo después de eso Todo ya el pueden PRI. hasta investigar hasta el ejército, refiriéndose a Ayotzinapa. Si es así, pues entonces creo que uno de los instrumentos más importantes de la lucha
contra la corrupción, pues va a venir justamente del acuerdo que se produzca en el paso de administraciones. Sí. Yo nomás agrego, Gerardo. Yo quería hablar. No, a ver, Ivonne, porque, digamos, Sí. creo que Ivonne tiene el contrapunto, ¿no? No, yo creo que finalmente me gustaría pensar que lo que podemos tener son gobernadores, que es un elemento muy importante, cómo van a jugar en este nuevo pacto federal. Gobernadores, legisladores, periodistas, yo diría, que tengamos causas. O sea, un poco la idea es, en esta polarización que hemos vivido de en contra siempre del PRI, en contra siempre del PRIAN, en contra, y estos en contra de Morena o López Obrador, yo quisiera ver como más inteligencia en la oposición, en los gobernadores y en Defender la propia ideas. prensa, defender ideas. Y ahí coincido con Pepe Buendía, la transparencia, la autonomía, las libertades democráticas. No hay libertad de prensa sin libertad de empresa. Perdón, no hay. La prensa de Estado, eso no existe, eso es propaganda. se va a intentar. Ya, Se va a intentar, ya lo pero estamos viendo. finalmente entonces creo que ahorita lo que necesitamos en los contrapesos es ver causas y que el propio Morena como gobierno defienda causas. Claro. Ojalá sea el caso, ¿no? Gerardo, Nada más rápidamente. rapidísimamente, para tomar el tema del programa, yo creo que va a haber ajuste de cuentas si es necesario. Es un presidente electo muy pragmático y si lo necesita va a haber ajuste de cuentas. Muy bien, pues llegamos así al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por haber seguido esta transmisión. Gracias a nuestros panelistas. Yo soy Pascal Beltrán del Río. Hasta la próxima.